Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 32, versículo 1, donde dice: cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Y la traducción Nueva Biblia Americana, que iré compartiendo, dice también: entonces estos tres hombres dejaron de responder a Job, porque él era justo en sus propios ojos. Comienza diciendo: entonces estos tres hombres cesaron. Los siguientes 6 capítulos se inician con la respuesta de una cuarta persona, no mencionada anteriormente, pero que parece haber estado presente durante el discurso y que se describe como Eliú, hijo de Baraquel, Buzita, de la familia de Ran. Por otro lado, el nombre parece significar Él es mi Dios. La persona de quien descendió parece haber sido hijo de Nacor, hermano de Abraham, como señala Génesis capítulo 22, versículo 21. Y una ciudad del mismo nombre se menciona también en Jeremías capítulo 25, versículo 23. También uno mencionado en Ruth capítulo 4, versículo 19, quien fue el bisnieto de Judá, pero difícilmente se puede suponer que este era el carnero de cuyo linaje era Eliú. Por otro lado, no se tiene ninguna pista sobre la identificación, porque incluso si algunos suponen que él haya sido el mismo que Harán, el hijo de Kemuel y el sobrino nieto de Abraham, no es fácil ver cómo un descendiente de Buz, su tío, debiera de haber sido descrito como una familia de Ran. Por otro lado, también una tradición identifica a Ran con Abraham, pero esto es mera conjetura y en este caso altamente improbable. La única inferencia que podemos sacar es que esta especificación de Eliú sirve para mostrar que él era un personaje real y no uno imaginario. Por otro lado, el Tagur habla de Eliú como pariente de Abraham. Así pues, si estamos en lo cierto, al poner la vida de Eliú tan atrás, toda la posición y el entorno de la historia de Job se vuelven más probablemente porque lo que se nos dice de Abraham y los patriarcas se corresponde con la descripción y carácter de Job, y entonces también el origen mosaico y tradicional del libro de Job se vuelve más probable. Sigue diciendo: porque era justo a sus propios ojos. Esto aparece en Job capítulo 3, versículo 26 y otros tantos versículos también. Y nótese que eso era correcto, por supuesto. Él era justo a sus propios ojos. Luego se nos dice que había un joven en la multitud que se había reunido en ese lugar. Él había estado escuchando y además quería hablar. La razón por la cual quería hacerlo era porque estaba bastante enojado. Él estaba enojado porque piensa que Job se ha justificado a sí mismo y ha condenado a Dios. Y también él siente que los tres amigos de Job han fracasado en su intento de darle una respuesta adecuada. Cuando Eliú, que así se llama este joven, finalmente habla, lo hace en realidad mucho más que los tres amigos de Job. Continúa ahora con el versículo 2, donde dice: entonces Eliú, hijo de Baraquel, Buzita, de la familia de Ran, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. También nos dice: pero se encendió la ira de Eliú,
hijo de Baraquel, busita, de la familia de Ran, contra Job, se encendió su ira porque se justificó a sí mismo ante Dios. Eliú, que significa Dios es Yahweh, en su nombre y carácter, como mensajero entre Dios y Job, representa, por otro lado, a Jesucristo, como veremos más adelante, en los versículos 23 al 26, donde nos dice: si hay un ángel como mediador para él, uno de cada 1000, para recordarle a un hombre lo que es derecho para él, entonces que sea misericordioso con él y diga: líbralo de bajando al pozo. He encontrado un rescate, que su carne se vuelva más fresca que en la juventud, que vuelva a los días de su vigor juvenil. Entonces él orará a Dios y él lo aceptará. Ese puede ser su rostro con gozo, y él puede restaurar su justicia al hombre. También nos habla de Baraquel, el padre de Eliú, que significa Dios bendice. Nótese que ambos nombres indican la piedad de la familia y su separación de los idólatras. También nos dice Buzita. Buz era hijo de Nacor, hermano de Abraham. Por tanto, fue nombrada una región en Arabia, como señala en Jeremías capítulo 25 y versículo 23. Ran Arán, sobrino de Buz. Job probablemente era de una generación anterior a la de Eliú. Sin embargo, la identidad de los nombres no prueba necesariamente la identidad de la persona, ya que la particularidad con la que se da el descenso de Eliú, en contraste con lo demás, llevó por otro lado al Infob a inferir que Eliú era el autor del libro. Pero la razón de la particularidad fue probablemente que Eliú era menos conocido que los tres llamados amigos de Job, y que era justo que el poeta señalara especialmente aquel que principalmente iba a resolver el problema del libro. También nos sigue diciendo este versículo: en lugar de Dios. Es decir, estaba más ansioso por vindicarse a sí mismo que Dios. Note que en Job, capítulo 4, versículo 17, Job niega que el hombre pueda ser más justo que Dios. Por tanto, nótese que no había una respuesta en todos los pensamientos y en todos los argumentos y las referencias que los amigos de Job le habían dado. Por tanto, tenemos aquí que Job, por supuesto, ha sido muy altivo, él ha sido muy susceptible, ha sido muy terco y ha sido una persona que se irritaba, se encolorizaba fácilmente. Job actuaba de esa manera, así como también sus amigos. Y por supuesto así, no pueden llegar a ninguna clase de entendimiento. Continúo ahora con el versículo 3, donde dice: asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. También nos dice: y su ira se encendió contra sus tres amigos, porque no habían encontrado respuesta, y sin embargo habían condenado a Job. Nótese que más bien no había encontrado respuesta y condenado. Es decir, no habían encontrado respuesta para condenar a Job. La ira de Eliú se encendió contra los tres amigos porque no habían encontrado una respuesta tan efectiva para poner a Job en el mal en sus acusaciones en contra de Dios, como señala el capítulo 32, los versículos 5 y versículo 12. Eliú está más profundamente dolido y ofendido por las acusaciones de Job contra Dios que incluso los tres amigos, como veremos más adelante en el capítulo 34, versículo 7 en adelante, ya que está lejos de culparlos por condenar a Job. Tampoco mantiene el equilibrio entre Job y ellos, y los culpa
por condenarlo sin buenas razones. Los culpa por no encontrar razones tan buenas para condenarlo con la eficacia que merece. También algunos dicen porque no habían encontrado una respuesta razonable para vencerlo. Continuar con el versículo 4, donde dice: y Eliú había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él. También nos dice: ahora Eliú había esperado a hablar con Job porque eran años mayores que él. Literalmente había esperado en palabras por o con respecto a Job. Es decir, como alguno lo entiende, él había esperado para hablar con Job, o más probablemente había esperado hasta que se cerrara la discusión para declarar su opinión con respecto a Job. Por tanto, la línea tomada por Eliú es intermedia y no es ni la de Job ni la de sus amigos. Admite la integridad de Job, o por lo menos no la niega, aunque usa expresiones muy fuertes en cuanto al rumbo que ha adoptado Job, como señala en el capítulo 34, versículos 7 al 9 y versículos 35 al 37. Pero sin embargo considera que las aflicciones divinas tienen un objeto disciplinario y que pueden ser enviadas porque Dios ha discernido las semillas de infidelidad y deserción en las que sufre, y esto puede servir para explicar su propósito en el caso de Job. También note que tiene ideas muy elevadas de la justicia de Dios, como se verá en Job capítulo 34, versículo 10 en adelante, y también de su poder y su majestad, en el capítulo 37, versículo 22, ya que él sostiene que con respecto al Todopoderoso no podemos encontrarlo, pero que podemos confiar con seguridad en su misericordia y su justicia. Esta es la posición a la que conduce a Job cuando el Señor le responde desde el torbellino. Y note que Eliú, él, había estado escuchando y había estado esperando su momento para poder así hablar. Y eso aparentemente era diferente a lo que es en el día de hoy. Porque en el día de hoy los jóvenes de la actualidad ya hubieran ellos entrado en la escena, ya que vemos que los más jóvenes hoy toman el lugar más preponderante, se les mima, se les cuida y se le pone en lugares donde muchas veces no debieran de estar. Pero lo notable con los más pequeños en la familia es claro que ellos toman ese lugar, porque nosotros, precisamente nosotros los mayores, los adultos, se lo permitimos. Continúo ahora con el versículo 5, donde dice: pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. También dice: y cuando Eliú vio que no había respuesta en la boca de los tres hombres, su ira se encendió. Nótese que eso podría llamarse una respuesta, no cuando percibió que estaban bastantes desconcertados y silenciosos, aunque hombres de años y experiencia y reputados sabios, ellos lo eran. Dice que entonces se encendió su ira, es decir, su espíritu se agitó, su corazón estaba caliente dentro de él, ya que ardía de ira contra esos hombres, estaba en llamas, por así decirlo, y quería desahogar su resentimiento. Continúo ahora con el versículo 6, donde dice: y respondió Eliú, hijo de Baraquel Bucita, y dijo: yo soy joven, y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. También dice: así Eliú, hijo de Baraquel Bucita, habló y dijo: yo soy joven en años y tú eres viejo, por lo tanto era tímido
y tenía miedo de decirle lo que pienso. Comienza diciendo, yo soy joven en años y tú eres viejo. Como no había respuesta en ellos, él se encarga de dar uno el mismo. Pero note que primero hace una disculpa a causa de su juventud, ya que dice, yo soy joven y vosotros sois muy viejos. O por otro lado, o pocos días. Unos pocos días, comparativamente hablando, había vivido en el mundo, o pequeño, o poco como 2 días. Había estado poco tiempo en ella y por lo que podría pensarse que tenía poco conocimiento y experiencia. Que eran viejos, incluso muy viejos, con ellos, estaban los ancianos y los canosos, como señala el capítulo 15, versículo 10, en quien se podría haber esperado mucha sabiduría y también mucho conocimiento. Continúa diciendo, por lo cual tuve miedo y no mostré mi opinión, es decir, declarar qué conocimiento tenía de las cosas en disputa, para que no pareciera mezquino, pequeño y despreciable, o dar sus sentimientos con respecto a ellos, para que no hable mal, y no solo ofenda, sino que haga más daño que bien. La primera de estas palabras, en el idioma árabe, como observa Abe Aram, significa volver, y se usa de gusanos que por miedo se retiran de los hombres. Una opinión tan mezquina tenía de sí mismo y tal sentido de su propia debilidad, que no sólo lo mantuvo atrás, sino que incluso lo hizo retroceder y mantenerse fuera de la disputa y a una distancia de ella, en lugar de estar adelante para participar de ella. Por otro lado, un comentarista judío lo parafrasea cuando dice, me humillé cuando alguien que va sobre su vientre, refiriéndose a gusanos que bajan y se arrastran sobre su vientre, o a la postura postrada de los hombres que se humillan ante sus superiores. Continuará con el versículo 7, donde dice, yo decía, los días hablarán, y la muchedumbre de años declarará sabiduría. También dice, pensamiento, la edad debe hablar, y el aumento de la edad debe enseñar sabiduría. Nos dice días, es decir, multitud de días, comparando la siguiente cláusula del versículo, o hombres de día, es decir, de muchos días, o años, es decir, viejos. También dice debe de hablar, a saber, sabía pertinentemente cómo lo limitan las siguientes palabras, cuando sigue diciendo debe enseñar sabiduría, es decir, debe instruirnos a los más jóvenes en la senda de la sabiduría y acerca de los sabios, consejos y caminos de Dios, acerca de los cuales se trata la presente controversia. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. También dice, pero es un espíritu en el hombre, y el soplo del Todopoderoso les da entendimiento. Comienza diciendo pero, seguramente debe de ser confesado. Y también nos habla cuando dice un espíritu, a saber, que le da entendimiento como se deduce fácil y adecuadamente de las últimas palabras del versículo. Y esto hay que entenderlo despacio y bien. Por ejemplo, del espíritu humano o alma razonable que está en cada hombre. Así que el sentido del lugar es todo hombre, como hombre, ya sea viejo o ya sea joven, tiene un alma razonable, por la cual es capaz en alguna medida de discernir entre el bien y el mal, y juzgar las opiniones y discursos de los hombres, y por lo tanto
también puede aventurarme a dar mi opinión. También nos habla del Espíritu de Dios, siendo la última cláusula explicativa de la primera, según el modo, y note que entonces el sentido es que esperaba un descubrimiento verdadero y completo de la verdad en esta controversia de parte de personas de su edad, sabiduría y experiencia. Pero pensándolo bien, consideró que el conocimiento de estos profundos y divinos misterios no se debe de tener ni esperar de ningún hombre como tal, aunque nunca tal anciano o sabio, pero sólo el Espíritu de Dios es el único que conoce las cosas profundas de Dios. También nos habla del Espíritu, dice que es en hombre, no en cada hombre, porque las palabras no son universales, sino indefinidas. Y el hombre en esta rama no es más grande que aquellos que reciben la inspiración divina en la siguiente rama. Y así el sentido es, Dios se complace en dar su espíritu a la humanidad, a los hombres de todas las edades y cualidades, como le plazca. Y habiéndome dado, en alguna medida, puedo tomar la audacia de expresar mis pensamientos. También nos habla de la inspiración del Todopoderoso, es decir, el Espíritu de Dios, o los dones de gracia del mismo, insuflados o infundidos en el alma del hombre por Dios. También nos habla de entendimiento, a saber, en las cosas divinas y espirituales que son materia de este debate y de este libro. Y voy concluyendo con esto. Algo muy importante aquí es que Job no tiene la misma posición que nosotros tenemos hoy en cuanto al Espíritu Santo de Dios, ya que en el Antiguo Testamento, aparentemente el Espíritu Santo no moraba permanentemente en los creyentes. El Espíritu Santo llenaba a ciertas personas y lo hacía para que realizaran ciertos actos. Besaleel, por ejemplo, fue una de las personas sobre las cuales descendió el Espíritu de Dios, ya que él era un hombre con una capacidad extraordinaria para labrar oro y otros materiales preciosos y madera. Fue el principal constructor del artículo para el tabernáculo, el candelero de oro, el arca del pacto, el propiciatorio, y todo esto necesitaba de un talento especial, y el Espíritu Santo de Dios descendió sobre él para que realizara esa tarea. También el Espíritu Santo descendió sobre grandes hombres. Por eso David podía decir y orar de la siguiente manera: no quites de mí tu Santo Espíritu. El Espíritu Santo había morado en David como rey, pero no tenemos ninguna enseñanza en la que en el Antiguo Testamento se indique que el Espíritu de Dios moraba de continuo en los hombres. Así es que le dé demasiada importancia a lo que Eliú dice en cuanto a esto, sino que él reconoce que el Espíritu de Dios y sólo la inspiración del Todopoderoso puede dar entendimiento al hombre. Eso es algo maravilloso y simplemente quiere decir lo siguiente. Amigo oyente, existe solamente una autoridad válida y esa es la autoridad de la palabra de Dios. Y esa misma palabra nos enseña también en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 8 y versículo 2, cuando dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amigo y amiga oyente, si todavía Cristo Jesús no te ha librado del pecado, no te ha librado de la muerte espiritual, ahora tú puedes invitarle a que Él venga a tu corazón y venga a tu vida. Estaré haciendo una oración. Ora conmigo si así lo sientes
y deseas reconciliarte con Dios por medio de Jesucristo. Señor Jesucristo, vengo ante ti porque el pecado, muchas veces sin darme cuenta, me obliga a ser una persona viciosa, ser una persona injusta, ser una persona orgullosa. Pero quiero vivir a partir de ahora conforme a tu santa y divina voluntad. Por ello te pido perdón por todo el mal que he hecho, por mis equivocaciones. Te recibo en este momento como mi único Salvador y a ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.